Bien, buenas noches, querido profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una investigación que hemos realizado, ¿no? Que lleva como título el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo en el sector de alimentos y bebidas en Lima Metropolitana en los años 2020-2022, ¿no? Para ello vamos a hacer una serie a tomar una serie de puntos donde vamos a poder dar a conocer cómo se ha podido hacer este tipo de trabajo, ¿no? Dentro de ello vamos a tener en la introducción en algunas partes también posteriores, con el marco teórico, los resultados obtenidos, así como también las conclusiones, ¿no? Vamos a hablar primeramente en este caso, de la introducción, ¿no? ¿Podría pasar a la siguiente? Ahí está. Bueno, para este caso vamos a hablar de la COVID-19 para iniciar, ¿no? Que esto es básicamente una afección que ataca las células pulmonares y fue manifestada en Wuhan, China, a finales del 2019 en dicho país. Durante la emergencia sanitaria, la OMS establece un confinamiento interrumpiendo el dinamismo social, ¿no? Entonces, para esta presente investigación, buscamos explicar el impacto de la pandemia en los cambios del comportamiento del consumidor en Lima Metropolitana en los años 2020-2022. La razón, tenemos algunas limitaciones, digamos, presentes que es que existe, o mejor dicho, hay una inexistencia previa de recursos de investigación en nuestro país, ¿no? Entonces, esto nos lleva a dar una razón para esta investigación del presente trabajo, ¿no? Ya que nace también desde unas carencias del manejo de información en los hábitos alimenticios y de consumo debido a la limitada dirección de la información por parte de las autoridades competentes. Por ello se plantea a continuación las preguntas específicas, que cuál es el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo en el sector de alimentos y bebidas en Lima Metropolitana durante los años 2020-2022. Y para ello planteamos el objetivo, que es determinar el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo en el sector de alimentos y bebidas en Lima Metropolitana en los años 2020-2022. A continuación, le doy pase a mi compañera Viviana para que explaye un poco más acerca del marco teórico y la metodología en todo caso. Muchas gracias. Gracias. A ver, el tema de metodología, primero se determinó el tema, cuál iba a ser base para nuestro trabajo de investigación, que es, como ya lo mencionó el compañero, el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo en el sector de alimentos y bebidas en Lima Metropolitana entre los años 2020 a 2022. Una vez bueno, determinado el tema, se plantea el problema, que es el tema en sí, pero convertido a pregunta, para luego plantear los objetivos, que es también base al tema, pero comienza con el verbo en infinitivo, ¿no? Determinar el impacto de la pandemia en los hábitos de consumo en el sector de alimentos, bebidas de Lima Metropolitana en los años 2020-2022. Respecto a la metodología, es metodología cualitativa, en el cual nos arroja datos, ideas, experiencias, etcétera, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Cualitativo. Este método es inductivo, subjetivo y no generalizable. Nosotros la herramienta de investigación que hemos utilizado es entrevistas a profundidad, para lo cual previamente hemos hecho una revisión de la literatura en sitios de páginas web confiables, como lo es Scopus, Web of Science. Una vez recolectado toda esta información que nosotros consideramos relevantes para nuestro tema de investigación, se plantea hipótesis, ¿no? Eh, para el tema de las entrevistas, se realizaron 2 entrevistas a profundidad y nuestros participantes contamos con personas que nosotros consideramos
expertos o que nos pudieran aportar información importante para nuestro tema. Cada entrevista duró aproximadamente 20 minutos. Para ello también nos apoyamos de la herramienta de guía de pautas, eh, para lo cual nos ayuda en el desarrollo de la entrevista, empezando con preguntas de datos generales, como nombre, etcétera, para luego continuar con preguntas de forma, preguntas de fondo, que es respecto a sus opiniones, y por último, preguntas de comparación o contraste. Una vez recopilada toda esta información, se llega a ciertas conclusiones que comparamos con la información ya recolectada en nuestra revisión de literatura. Doy pase a mi compañero César para que pueda continuar con la exposición. Buenas noches, profesor. Mi nombre es César Araujo. En esta oportunidad vamos a presentar el marco teórico. También justamente lo hemos dividido en dos puntos, ¿no? El primer punto, que es los nuevos medios de consumos alimenticios. Básicamente hemos tomado el concepto del autor Jenkins en el año 2016, donde hace referencia a nuevos medios como la nueva forma que justamente difiere de los medios tradicionales. Digamos los nuevos medios que difiere o de repente también generar una alternativa diferente, ¿no? Algo que sume, algo que desarrolle. Eso, plasmando en nuestro proyecto de investigación, hemos aplicado el concepto del reinventado, ¿no? ¿Reinventado a qué? A los canales de distribución. Lo que ha pasado justamente en esta época pandémica del año 2020-2022 es, por así decirlo, pasar de o desarrollar el canal tradicional, ¿de acuerdo? Justamente a un canal e-commerce o también a nuevas plataformas. Por ejemplo, antes los canales tradicionales únicamente aceptaban lo que es el pago por efectivo. Sin embargo, a lo largo de este periodo se aceptó lo que es otras formas de pago como el Yape, el Plin, o también el hecho de tener un POS en cada establecimiento. Ahora, también hubo un desarrollo acelerado de este canal e-commerce con respecto al canal moderno que son los supermercados, ¿no? Ya que había la opción de pedir desde la comodidad de tu hogar y que te lleguen los alimentos, o también la otra manera que era tú mismo acercarte hasta estos establecimientos y recoger tu propio pedido. Ni qué decir también de las nuevas plataformas, que en las cuales ya teníamos mapeadas las que ya estaban en el mercado, que eran Rappi y Pedidos Ya, que justamente en este periodo también desarrollaron una alternativa diferente con el tema de optimizar los tiempos, de que el pedido te llegue más rápido a tu casa, obviamente generando un incentivo económico para la empresa, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañero, Jaro. Buenas noches, mi nombre es Harold Castro y el otro tema que tocamos en el marco teórico son los nuevos ámbitos de consumo en el Perú. Como se sabe, en la pandemia del COVID-19, esta provocó que en el Perú se utilizaran o emplearan nuevas medidas, ¿no? Que motivaron a emplear o utilizar o cambiar diversos aspectos en los hábitos de consumo de alimentos. Es así que nos apoyamos de Guillén Sánchez, quien menciona que la tendencia de consumo fue mayor respecto a las que presentaban alimentos saludables y el menor consumo tenían o fueron los que menos interés nutricional aportaban. Además, hubo un aumento en la práctica de cocinar en casa, ya que de este modo se reducían los contagios en la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Asimismo, nos apoyamos de SED, quien menciona que el confinamiento social originó que se tenga la necesidad de usar diversas aplicaciones con el fin de poder abastecerse de los alimentos básicos o de primera necesidad, ¿no? Esto indica de que la sociedad se está acoplando a una nueva realidad, ¿no? A una nueva normalidad, lo cual hace que existan nuevos hábitos y existan nuevas tendencias de consumo. Asimismo, Padilla menciona que gran parte de la población sostiene o cree que tener una alimentación saludable resultaría beneficioso en poder prevenir o tratar a la enfermedad, ¿no? De la pandemia. Y esto trajo como consecuencia
de que se reduja el porcentaje de dejar de consumir alimentos que no aportaban en los índices nutricionales, ¿no? Asimismo, el consumo relacionado a la buena alimentación aumentó, ya que consideraban que era beneficioso para el tratamiento o la prevención de esta enfermedad en la pandemia. Asimismo, finalmente, Padilla sostiene que el uso de plantas naturales ha sido incrementado, ya que por la creencia de que contienen beneficios o que ayudaban a contrarrestar los resultados, los efectos o consecuencias negativas por la enfermedad de la pandemia del COVID-19. Le doy pase a mi compañero Santos, quien hablará sobre los resultados. Gracias, Harold. Bien, el resultado de la investigación cualitativa, utilizando el instrumento de la entrevista a profundidad, nos reveló que los hábitos de consumo de alimentos y bebidas, ¿no?, sufrieron un cambio significativo con el comienzo de la pandemia, ¿no? Principalmente en la elección de consumo, en el modo de consumo y en el tiempo de consumo, ¿no? Es decir, que hubo cambios en el qué, en el cómo y en el cuándo consumen los alimentos y bebidas los consumidores, ¿no? Y se evidencia también en el contraste que se hizo de acuerdo a la información de los hábitos de consumo de los entrevistados, ¿no? Antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. Ahora, en cuanto a la elección del consumo, o sea, en el que consumen, los resultados indican que el cambio, ¿no?, que se dio principalmente por esta preocupación de tener un sistema inmunológico fuerte, ¿no?, para poder hacer frente al contagio y sobre todo a la enfermedad que ocasiona el nuevo coronavirus. eh, es por ello que, bueno, las personas empezaron, ¿no?, a optar por productos más saludables que contribuyan con dicho fin, ¿no? Este hecho era muy desatendido antes de la pandemia, por ejemplo, porque no había la necesidad inducida, ¿no?, por el miedo a la enfermedad, preocupación por alimentarse de manera adecuada, ¿no? Y bueno, y ahora, a pesar de que ya no existe tal riesgo latente, ¿no?, de perecer por la enfermedad, gracias a las vacunas, claro, hemos descubierto que esta conciencia de una alimentación saludable ha marcado en la mente del consumidor un antes y un después, ¿no? Y por ello muchas empresas del sector alimentario, ¿no?, siguen ofreciendo y desarrollando cada vez más líneas y productos saludables. Bien, ahora en cuanto al modo de consumo, o sea, al cómo adquieren los productos, el cambio se dio por la adopción forzosa, ¿no?, y también al empoderamiento del canal digital de las empresas, ya que con la imposición del confinamiento, ¿no?, y las normas de distanciamiento social, ¿no?, la forma de vender y comprar cambió significativamente, ¿no?, tanto para las empresas como para los consumidores, ¿no? Bueno, por un lado, las empresas se tuvieron que reinventar, ¿no? Y implementaron rápidamente sus canales digitales y medios de pago para que no pierdan ventas, ¿no?, por la coyuntura que atravesaban, ¿no?, el país. Y bueno, por otro lado, las personas también se vieron obligadas a vencer ciertos prejuicios, ¿no?, sobre el canal digital, ¿no?, como las posibles estafas o robos cibernéticos, ¿no?, que los condicionaba en cierta medida a realizar alguna compra por internet antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, esto hizo que ellos aprendan a utilizar estos canales, ¿no?, estos nuevos canales para que puedan realizar sus compras, ya que por las circunstancias, ¿no?, de la pandemia era una de las mejores opciones para reducir la probabilidad de contagio y también un tema de practicidad. Y bueno, por último, los tiempos de consumo también cambiaron por un tema de conveniencia y acceso, ya que con el inicio de la pandemia, bueno, los entrevistados manifestaron que era más conveniente comprar en cantidades mayores para así disminuir el número de compras, ¿no? Con el ahorrar un poco, ya que la pandemia también trajo consigo una crisis económica, ¿no?
obviamente castigó a las canastas familiares porque hubo menos empleo, ¿no? Más ceses, etc. Eh, Esto también, esta crisis económica generó escasez, ¿no? De varios productos, ¿no? Y en varios lugares de la ciudad, ¿no? Muchas veces faltaban productos por, no sé, por temas de especulación y también por la reducción en la producción de las empresas, ¿no? Por toda la coyuntura que atravesaba el país. Bien, le doy pase a mi compañera Cristel para las conclusiones. Gracias, Cristian. Sí, bueno, en base al estudio realizado podemos concluir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, los hábitos de consumo cambiaron en 3 hábitos importantes, que son en la elección del consumo, en el modo de consumo y en el tiempo de consumo, ¿no? Como mencionó mi compañero Cristian, se refiere en el qué, cómo y cuándo consumen las personas. También que una alimentación saludable y balanceada puede ayudar al reforzamiento del sistema inmune para combatir la enfermedad por COVID-19, ¿no? Esto es, bueno, gracias a una correcta elección del consumo, en el cual, como ya hemos mencionado anteriormente, se afrontó a un cambio y también importante destacar la relación directa que hay entre la salud y una buena alimentación. También consideramos importante el creciente impacto de las tecnologías y canales de distribución para poder adquirir productos y servicios básicos como son el uso de las billeteras digitales y las compras por Internet, ¿no? Las cuales empezaron a tener un crecimiento exponencial luego del comienzo de la pandemia, el cual pasó de un modo de hábito presencial y ortodoxo a un hábito digital, ¿no? Tal como manifiesta la cita de Hernández y Salazar, donde manifiesta que los acontecimientos más llamativos desde finales del siglo pasado hasta nuestros días sigue siendo el creciente impacto que tiene el uso de las tecnologías en el estilo de la sociedad en general y en particular de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, sabemos que el uso de las billeteras digitales y compras por Internet son de suma importancia, ya que nos permite realizar operaciones financieras de manera sencilla, rápida, segura, y sobre todo nos permitió reducir o evitar el contagio del COVID-19, ¿no? Durante la pandemia. Y bueno, por último, se evidencia también un cambio en el tiempo de consumo de las personas, ya que la pandemia cambió la forma de vida de muchos de nosotros, ¿no? Ya que condiciona el acceso a los productos por motivos económicos, ya sea de desconocimiento y de escasez de productos, ¿no? En ese sentido, los tiempos de compra de productos de consumo se volvieron más estratégicos, enfatizando la reducción del número de veces que se compra ya sea por un tema de necesidad o conveniencia. Muchas gracias. Muchas gracias.